Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de nuestro curso. Espero que hayan terminado muy bien la primera clase y bueno, hoy nos vamos a concentrar en los factores que afectan la consecución de las dinámicas de juegos de rol, es decir, que afectan el éxito de estas actividades en relación a los objetivos pedagógicos que cada uno y cada una se va a plantear con respecto a lo que quieren que el alumnado desarrolle durante la dinámica. Con lo cual van a ver que les dejamos un texto largo que tiene que ver con estos 4 factores a analizar al momento de diseñar y luego de implementar una dinámica de juegos de rol. Y la idea es que un poco conversemos más allá de ese texto para que, por un lado, podamos ver algunos aspectos prácticos que tengan que ver un poco quizá con mi experiencia directa con juegos de rol y algunas cuestiones que les puedo dejar en clave de lo que fui aprendiendo como docente en la implementación de dinámicas de juegos de rol. Y por otro lado, repasar algunas cuestiones que tienen que ver con estos 4 factores que nosotras los categorizamos como realismo o la factibilidad o viabilidad de la actividad, la coherencia de la actividad, la creatividad y luego también es muy importante que tengamos presente la claridad en la consigna. Porque todo esto va a afectar de manera directa a la experiencia y a la posibilidad y al potencial que ofrecen las dinámicas de juegos de rol con respecto al aprendizaje en el aula. Así que primero, antes que nada, quisiera contarles un poco cuál es mi experiencia directa con las dinámicas de juegos de rol. Como les comentábamos en nuestra presentación en la clase pasada, yo soy entrenadora de alumnos de grado universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que representan a la universidad en una instancia internacional, en una competencia internacional de Derecho Internacional Humanitario, que es el derecho que regula los conflictos armados. Y esta competencia tiene la particularidad de que no es, digamos, siempre frente como a simular como si fuese un tribunal, no es que hay un jurado, una fiscalía, una defensa, digamos, no está estructurado como juicio y como alegato tan formal, sino que justamente presenta una característica muy dinámica que es que durante ciertos días se desarrolla, se explica, se van entregando materiales que van dando pautas del desarrollo de un conflicto armado, que está vivo, digamos, ¿no? Que consigna a consigna, como ronda a ronda, evaluación a evaluación, va creciendo y van pasando distintas cosas en el marco de ese conflicto armado ficticio que se elabora, que hacen que cada consigna tenga su propia singularidad y que cada consigna sea una dinámica de juego de rol distinta porque se asignan roles distintos en cada instancia. Entonces, para bajar esto a la realidad y que se entienda, esa competencia en particular, y digo, la pongo como ejemplo no solo porque es mi experiencia, sino también porque creo que ayuda mucho a bajar a la práctica qué podemos pensar nosotros como una posibilidad de juego de rol, porque hay muchas posibilidades y a lo largo del curso ilustramos un montón de ejemplos para que también pueda despertar en ustedes cuáles son las posibilidades de acuerdo a las asignaturas que ustedes dictan. Pero puntualmente en esta instancia, por ejemplo, hay una primera simulación o ronda en la que se le dice a los alumnos que son periodistas y que van a entrevistar a un grupo armado que tomó posesión de territorio en determinado estado y que llevó a cabo determinadas acciones. Entonces, se les da, por ejemplo, ya una nota periodística anterior en la que se describen los eventos que estuvieron pasando. ¿Cuál es el objetivo pedagógico de esta actividad? En el caso particular era justamente analizar si habían habido violaciones al derecho internacional humanitario, es decir, a las reglas del conflicto armado en materia de derecho internacional, y justamente desde el punto de vista de los periodistas, ¿sí? Que su deseo es informar, que su deseo quizás es vender más diarios, digamos, no más noticias, diarios ya por ahí ya poco, pero más noticias, y por otro lado, desde esa perspectiva quizás juzgar un poco a
las violaciones al derecho internacional humanitario y ponerlas en conocimiento del público general. Entonces, el alumno, la alumna se tiene que situar en ese rol, pensar cómo actuaría un periodista, de qué tipo de preguntas haría, cuáles son los hechos que están en la consigna que llaman la atención y que podrían ser eventuales violaciones al derecho internacional humanitario, la forma de preguntar, el tiempo y luego llevado a la dinámica en particular cuando ya se implementa, luego de que revisan los documentos y tienen que llegar a la simulación y actuar entre comillas de periodistas. En esta instancia es a donde también se ven un montón de otras pautas que tienen que ver con cómo se relacionan con los otros pares, cómo se relacionan con las reacciones del jurado, que puede ser este grupo armado o bien puede ser otro equipo, digamos, y cómo interactúan con el hecho de que el otro equipo o el jurado va a tener una perspectiva totalmente distinta con respecto al análisis que hicieron de la consigna. Con esto quiero decir que en esta competencia es un lindo ejemplo porque esta sería una primera consigna y quizás la siguiente ronda de evaluación, la consigna que se da es un memorándum sobre ciertas armas y el rol que se les asigna es de científicos que tienen que determinar si las armas son violatorias al derecho internacional humanitario o no, de acuerdo al uso que se les plantea dar y de acuerdo a las características propias de las armas. Y ellos tienen que analizar los tratados de armas para ver si efectivamente parecería ser que podrían ser violatorios o no al derecho internacional humanitario. Entonces, la dinámica puede ser totalmente distinta, no va a ser tan dinámica como si fuese una ronda de prensa o una conferencia de prensa, sino que bien podría ser una reunión con representantes de un Estado para manifestar, por ejemplo, inquietudes con respecto a violaciones al derecho internacional humanitario de que tienen estas armas desde su rol de científicos que pueden ser independientes o contratados por el Estado. Las posibilidades son infinitas y acá es a donde me quería meter en la asignación de roles que va a permitir jugar muchísimo con la perspectiva o el análisis que se espera que hagan los alumnos con respecto a la consigna que ustedes diseñen. Esto es para ilustrar un poco la infinidad de posibilidades que hay en relación a dinámicas, porque puede ser un solo jurado, puede ser un jurado compuesto por muchas personas, que pueden ser alumnos o pueden ser docentes. Digo, si ustedes son una única o un único docente a cargo de la clase y no puede participar nadie más, que en general es lo que suele ocurrir, ¿no? Cada uno está a cargo de su asignatura y no tiene a disposición otros recursos humanos, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, a veces hay instancias en las que algún directivo o alguna directiva puede participar, en donde quizás alumnos de un grado más alto podrían ser una suerte de instancia de evaluación o de comentarios o de retroalimentación. Digamos, se pueden pensar formas creativas de involucrar a otras personas o de generar dinámicas distintas. Entonces, se pueden pensar dinámicas de a grupos, dinámicas individuales, cuántos grupos, cuántas personas van a participar en cada grupo, cómo se van a dividir esos grupos, porque muchas veces en el aula lo que sucede es que se arman los grupos solos o a veces los docentes armamos los grupos. Entonces hay que pensar un poco los pros y los contras de que la actividad la hagan quizás por afinidad y que eso quizás puede conllevar un poco más de entusiasmo, de hacerlo como entre sus propios amigos, obviamente cuidando quizás a algunas personas en el aula que estén menos integradas, pero luego, si no, habría que ver a nivel como competitivo, como parte del juego, cuán justo es o cuán enriquecedor en realidad va a ser a nivel pedagógico que los grupos estén armados como por ellos mismos y no que haya un criterio quizás de seleccionar personas o alumnos de distintos